La paz de Dios. Soy el pastor Isaías López. Me da gusto que una vez más estemos a través de las redes sociales unidos para poder anunciar el Evangelio. Y en esta sección, y será predicado este Evangelio, hemos considerado el tema especial de la semana pasada: el amor de muchos se enfriará. Y la palabra de Dios es muy clara en San Mateo, en el capítulo 24, versículo 12, que dice: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y vamos a tratar hoy un tema que va muy unido a lo que estamos considerando. ¿Por qué este amor se está enfriando? Y tiene que ver con este subtema que quiero tratar con ustedes: la iglesia en tiempos de pandemia en los Estados Unidos. Y bueno, las cifras, las estadísticas son muy similares, no tan solo para Estados Unidos, para México y para otros países. La iglesia en tiempos de pandemia. Y para poder adentrarnos, vamos a considerar la importancia tanto del antiguo tiempo, en el Antiguo Testamento, como también en el Nuevo, acerca de las estadísticas o censos que aparecen en varios pasajes de la Biblia, y que con esto se mostraba la condición, no tan solo de número de habitantes, la condición del pueblo, sino también cuántos podían ir a la batalla. Y vamos a considerar en el libro de Números, capítulo 3, versículo 40, que dice: y Jehová dijo a Moisés: cuenta todos los primogénitos varones de los hijos de Israel de un mes arriba, y cuéntalos por sus nombres. Y bueno, este es un ejemplo de un censo, de una estadística, y esto con respecto al rescate de los primogénitos. Pero vamos a ver otro ejemplo. En el primer libro de Samuel, en el capítulo 11, y vamos a leer el versículo número 8. Y dice la Biblia: y los contó en Besec, y fueron los hijos de Israel 300,000, y 30,000 los hombres de Judá. Y este pasaje se refiere a cuando el rey Saúl derrota a los amonitas, y tenía que ver la cantidad de hombres que podían participar en esta batalla. Y hay varios pasajes más, desde luego, en el Antiguo Testamento, pero sin embargo, vamos a considerar un texto que es conocido por nosotros y que tiene que ver acerca del nacimiento del Señor Jesucristo, y nos dice en Lucas, en el capítulo 2, versículos 1 y 2, el nacimiento de Jesús. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y bueno, aquí está otro ejemplo acerca de un censo. ¿Por qué estoy mencionando esto? Porque dentro de este tema acerca de la situación de la iglesia cristiana evangélica, vamos a considerar que 1 de cada 3 cristianos en estos tiempos de la pandemia
dejó de asistir a los servicios religiosos en línea o en persona durante esta pandemia. Bueno, esta es una situación muy triste. ¿Se imaginan 1 de cada 3? Imagínense una congregación de 100. Esto equivale al 30% o a 1/3. Y qué triste que más de 30 congregantes ya no participan en su congregación. ¿Y de dónde salió este dato? Y hay un grupo aquí en los Estados Unidos que es el grupo Barna, que lanzó una nueva encuesta que analiza los cambios en la asistencia a la iglesia después de que esta pandemia de COVID-19 creciera en los Estados Unidos. The Barna Group es una empresa de encuestas cristianas evangélicas con sede en Ventura, California. Y bueno, ellos se han dedicado desde hace muchos años a trabajar en esas estadísticas. Y dentro de ellos, precisamente se menciona que en medio de la pandemia, las iglesias se vieron obligadas a cerrar sus puertas, no tan solo por la decisión del gobierno, principalmente el estatal, y esto llevó a poder transmitir los servicios dominicales en línea, utilizando las redes sociales. Este cambio fue bien recibido por algunos, pero impopular con otros. Y por eso se demuestra que 1 de cada 3 dejaron de participar en su congregación. La encuesta realizada por la firma de investigación de este grupo Barna encontró en una escala del 100% entre las iglesias evangélicas lo siguiente: el 35% todavía asiste a su iglesia anterior a esta pandemia COVID. Fíjense, del 100%, tan solo el 35%, repito, vamos a poner el ejemplo, una congregación de 100, 35 continúan asistiendo a la congregación de donde ellos participaron por siempre o por muchos años. Pero ¿qué pasó con los otros 65 congregantes? ¿Dejaron de asistir a su iglesia? Otro dato, el 32% ya no asiste a la iglesia. Es decir, de ese 65% que dejó de asistir, ya ese 32% ya no asiste a la iglesia. Entonces, ¿a dónde va? ¿A dónde participa? ¿Se dan cuenta cómo se cumple el amor de muchos se enfriará? El 14% se ha cambiado a una nueva iglesia. Entonces, ¿qué está sucediendo? ¿No han encontrado en su iglesia donde asistían la respuesta? ¿O qué está pasando en el corazón? Escuchaba hace algunos años que una congregante decía, y ella misma lo reconocía: yo tengo el espíritu del chapulín, ando brincando de iglesia en iglesia. ¿Y esto qué trae consigo? Congregantes que no son estables en su vida espiritual, por lo tanto, en su comunión con Dios. Y esto se refleja
en su hogar, en su persona, en su forma de actuar. El 18% está viendo los servicios de adoración de diferentes iglesias cada mes. ¿Es malo el poder ver cultos de adoración de otros lugares? No, siempre y cuando tengan como base la palabra de Dios. Recuerden que hay una iglesia universal. Y no me estoy refiriendo a la iglesia católica, apostólica y romana, no. Hay una iglesia universal, la cual fue establecida y fundada siendo la principal piedra el Señor Jesucristo. Y ustedes recordarán cuando tuvo esa conversación con Pedro. Y lamentablemente, por la falta del conocimiento bíblico, muchos dicen que Pedro fue el fundador, y no es así. El fundador de la iglesia, el Señor Jesucristo. Pero a Pedro se le concedió las llaves. Y por eso hoy en día sabemos alguna figura de alguien que se dice que es Pedro y con muchas llaves, ¿verdad?, en su cintura. Y bueno, eso es una forma de que lo colocan o lo ponen. Pero recuerden, ¿por qué el Señor le dijo, y a ti te daré las llaves? Porque en el día de Pentecostés, cuando estaban aquellos 120 en el aposento alto, Pedro fue el primero que se levantó, lleno del poder del Espíritu Santo, y empezó a predicar, y empezó a anunciar, y empezó a manifestar acerca del Señor Jesucristo. Y fue el primero en predicar, lleno del poder del Espíritu Santo. Y recuerden que hubo muchos convertidos en esa primera predicación. Así es que por eso el Señor le dijo que le iba a dar la llave del reino de los cielos, porque fue el primero. Pero no porque Pedro sea el fundador de la iglesia. El fundador de la iglesia, nuestro Señor Jesucristo. Y nos dice, queridos hermanos y amigos, en el libro de Gálatas, en la epístola de Gálatas, y dice en el capítulo 1, versículo 6, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Desde tiempos del apóstol San Pablo ya había esta situación. Congregantes que no son estables, congregantes que en ese tiempo allá en esta congregación de Galacia, y por eso le escribe a los Gálatas, congregantes que se habían alejado. Y el apóstol San Pablo estaba sorprendido de que se alejaran tan rápido. Pero también nos dice en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 4, versículo 3 y 4, y dice, en esos tiempos peligrosos, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Concupiscencia. Y queridos hermanos, será una razón de que muchos ya no ven los cultos o ya no asisten a su congregación por esa comezón de oír. ¿Será eso, amigos? ¿Será que están ya viviendo esos tiempos de estar buscando a maestros o a predicadores o a líderes para que les hablen de que están de acuerdo con sus pasiones? Porque dice el apóstol, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. ¿Será esto su propia pasión por el pecado? Qué terrible es esto, ¿verdad?
Qué terrible. Pero sin embargo, queridos hermanos y amigos, yo espero que tú no seas de ese porcentaje que solamente escuchan a todo tipo de predicadores y que esto les esté provocando dudas, les esté provocando en la creencia de falsos profetas, falsos maestros, falsos líderes. Recuerda que la palabra de Dios es la guía en la cual tú puedes determinar si lo que se está predicando está bien o está mal. También dentro de la investigación de Barna mostró un patrón entre las diferentes generaciones de cristianos practicantes que asisten a la iglesia a través de las redes sociales. El 40% de los baby boomers o baby boom, esto para poder entender o tratar de comprender, se han dividido las generaciones de acuerdo al año que nacieron y se le han puesto diferentes nombres. Y bueno, a esta generación que nació entre 1949 a 1968, se le considera que está en la generación de los baby boomers. Y entonces se menciona que ese 40% se han quedado en la misma iglesia. Y bueno, si hablamos, bueno, yo nací en 1958, entonces, bueno, estoy dentro de esa generación. Y bueno, yo estoy en la misma congregación. Entonces, como que entonces uno piensa, en todos los ancianos son los que se están quedando más tiempo o el mayor porcentaje. Y bueno, lógicamente tiene que ver con el conocimiento de la palabra de nuestro Dios, de su firmeza, de poder creer en la palabra de Dios. Y para esta generación, amados hermanos y hermanas, dice en Apocalipsis 2:10, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Pero dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Así que hago una invitación a nuestros hermanos y hermanas que están dentro de esta generación a ser fieles. ¿Hasta cuándo? Hasta la muerte. Y recuerden que hay un premio. El Señor nos dará la corona de la vida. Pero está otro porcentaje. El 17% de la generación X, bueno, así se le llama, asiste a una nueva iglesia. Y estos son los de la generación X, entre los nacidos entre 1969 a 1980. ¿Eso qué significa? Que dejaron la iglesia en donde a lo mejor aceptaron a Cristo, a lo mejor donde se bautizaron, donde sirvieron, pero ese 17% asiste a otro lugar. Y bueno, esta es parte de la estadística de esos cambios que están sucediendo. Otro dato, el 50% de los millennials ha dejado de asistir a la iglesia. Y esta generación de los milenios, nacidos entre 1981 a 1993. Este es el dato. Y qué triste, el 50% de esta generación que es más joven ha dejado de asistir a la iglesia. Y bueno, con toda seguridad hay papás y mamás que están tristes porque sus hijos dejaron no tan solo de asistir a la iglesia, sino dejaron de buscar a Dios. Quiero decirles que la iglesia es para la gente necesitada. Muchos dicen, hay que ir a la iglesia porque ya son ancianos, porque dicen ya pasaron su vida, ya vivieron su vida. Amigos y amigas, la iglesia es para los necesitados.
¿Sí lo escuchaste bien? Y estoy hablando de cualquier edad, ya sea de niños, de jóvenes, de adultos, de maduros, de ancianos. La iglesia es el conjunto de creyentes que se reúnen en un templo, en un lugar. ¿Para qué? Para rendir culto a Dios. Y por lo tanto, una vez más te digo, la iglesia no tan solo es para los ancianos, es para los que necesiten de Dios. Pero bueno, es triste ese porcentaje. El 50% de la generación Z, su mayor preocupación es el bienestar. Y son los nacidos de 1994 en adelante. Bueno, ya después nos dirán qué otro nombre le van a poner, ¿verdad? A los que nazcan 2021, no sé. Pero se dan cuenta, dentro del abecedario, empezó desde de la A y hasta la Z. Y bueno, no sé después qué nombre le vayan a poner. Pero bueno, esta generación del 94 en adelante, sus preocupaciones es el bienestar, es el futuro, son las cosas materiales. Y quiero decirles que cuando tuve la oportunidad de estudiar algunas materias, hermanos, aquí en la escuela en los Estados Unidos, me llamó la atención en la clase de sociología, y me llamó la atención en sociología, que los 10 principales valores que hay en Estados Unidos, los 10 principales, no está Dios, ni tampoco está la familia. Una vez más, en los principales 10 valores de aquí, de este país, en los Estados Unidos, no está Dios, ni tampoco la familia. Y entonces, ¿cuáles son los valores para especialmente esa generación Z? Lo material, el poder tener una profesión, el poder tener un estudio, el poder viajar, el tener más comodidades, y prácticamente va más hacia lo material. Eso significa que su vida espiritual no la están llenando. Y lamentablemente es una generación que tendrá más cosas materiales, pero tienen un vacío en su vida y le están llenando con muchas cosas que nos está haciendo perder. Pero sin embargo, las generaciones, bueno, hermanos, si usted lo sabe muy bien, en el Salmo 91 dice su palabra, y esto usted lo conoce con toda seguridad, la eternidad de Dios y la transitoriedad del hombre. Y bueno, el versículo 1, Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Aquí la Biblia no dice generación A o generación B o generación Y. No, aquí nos habla de una generación. Y no tan solo una, sino de toda generación. Y dice, tú nos has sido refugio. Así como fue el Señor refugio de los abuelitos que creyeron en Dios, como es el refugio de los papás que tienen a Dios, como es el refugio de nosotros, como es el refugio de los nietos. Amados hermanos, quiero decirles en verdad, vale la pena que nuestra generación de cristianos, confiemos en el Señor. Y bueno, que por cierto va a ser la última generación, porque el Señor dijo que no pasaría esta generación sin que todo esto aconteciera. Así que la venida del Señor está a las puertas. Y dentro de la estadística de este grupo Barna, los que inician en el Evangelio, que han disminuido su acceso a los servicios de la iglesia en línea o han dejado de asistir a la iglesia, están más estresados emocionalmente. Bueno, vamos a llamar los nuevos. Hay un término que llegamos a decir las almas nuevas, ¿verdad? Los nuevos creyentes. Y bueno, esta estadística
de que aquellos que se han alejado, es decir, fueron al templo una vez, dos veces, etcétera, 6 meses, pero que a través de esta situación de la pandemia les ha ganado en no buscar de Dios ni en línea o las redes sociales o de manera presencial. Y se está demostrando que están teniendo problemas de estrés emocional. Y nosotros lo sabemos como hijos de Dios. Dice la Biblia, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde qué? Vendrá mi socorro. ¿De dónde viene nuestro socorro? Viene de Dios. Viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Por lo tanto, nosotros como hijos de Dios echamos mano de las promesas de Dios. Pero aquellos que empiezan y se han alejado, lógicamente, si no conocen las promesas de Dios, están viviendo momentos muy difíciles. Pero bueno, esta es la invitación para que si usted es una nueva creyente o persona o creyente, bueno, vuelva a Dios, vuelva al Señor. Otra vez, ponga su deseo de buscar de Dios. La encuesta de este grupo, Barna, señaló que el 17% dice que están aburridos todo el tiempo y el 11% admite sentirse a veces inseguro. Y nosotros lo contemplamos. Y bueno, con la estadística que les mencioné de la generación Z, estamos viviendo a muchachos que asisten a la iglesia, adolescentes, jóvenes, que van prácticamente a fuerza para que su papá no los regañe. Y lo notamos, están sentados, aburridos. Y quiero decirles, amigos y hermanos, que en el caso de mi esposa y un servidor, Dios nos concedió 5 hijos. 5. Y vivimos las etapas de ellos en su niñez, en su adolescencia, en su juventud. ¿Y por qué se aburren? Y bueno, y he seleccionado Isaías capítulo 8, versículos 20 y 21. Se lo voy a leer. Isaías 8, 20 y 21. Y dice, y pasarán por la tierra fatigados. Bueno, también aburridos, ¿verdad? Y hambrientos. Y acontecerá que teniendo hambre, se enojarán y maldecirán a su rey y a su Dios, levantando el rostro en alto. Y estamos viviendo tristemente esta situación, fatigados, aburridos, cansados. Pero dice el versículo anterior, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Yo escuchaba esa expresión, es que no les ha amanecido, expresión de mi hermano Felipe Sánchez, refiriéndose a aquellos congregantes que, no tan solo jóvenes, sino hasta adultos, es que no les ha amanecido. Y quiero decirles que esto se refiere a que, especialmente los jóvenes, los intermedios, los adolescentes, mientras no tengan un encuentro con Cristo, mientras no sientan la presencia de Dios, se van a aburrir. Se van a aburrir. No les ha amanecido. Quiero comentarles que cuando yo acepté a Cristo, ya les dije a los 14 años, yo asistí a la iglesia y mi deseo era servir a Dios. ¿Por qué? Por el milagro que Dios había hecho en mi familia, en mi padre, sanándolo. Y por lo tanto yo iba a la iglesia no para aburrirme, sino iba para conocer de Dios, pero también para ver en qué podía servir a Dios. Y yo le decía, Señor, aquí está mi vida.
Y entonces ya cuando el pastor me dijo, haz esto, haz el otro, yo con mucho gusto, pero porque yo tuve un encuentro con Dios. Y eso significa del aburrimiento, porque muchos de esos muchachos, muchachas, bueno, hasta jóvenes, no les ha amanecido. Es decir, no han tenido un encuentro con Dios. Dicen que son de un hogar cristiano, pero quiero decirles a la ley y al testimonio. ¿Y esto qué significa para nosotros como padres? Un compromiso. ¿Te imaginas? Tú conoces la ley, conoces la Biblia, pero si tú no vives conforme a lo que la palabra de Dios dice, ¿con qué autoridad le vamos a decir a los hijos que Dios tiene poder? ¿Con qué autoridad? Yo en verdad decía, cuando no era cristiano, un día se lo dije a mi mamá. Dije, mamá, ¿sabes por qué no creo en Dios? Por ti. Porque no creo que nadie te cambie tu carácter. Y créanme que yo se lo dije siendo prácticamente un niño, porque mi mamá era de un carácter terrible. Mi papá nunca nos pegó, nos regañaba, pero bueno, mi mamá muchas veces nos pegó con ira. Y yo decía, mamá, no creo en Dios, porque ¿quién te va a cambiar? Pero sin embargo, quiero decirles que cuando yo acepto a Cristo, Dios cambió a mi papá y Dios cambió a mi mamá. Y entonces dije, así existe Dios. Entonces, ¿qué compromiso, hermanos padres, nosotros tenemos a la ley, al conocimiento y al testimonio? Entonces, si nuestros hijos no han recibido al Señor, pregúntate, ¿qué tan responsables somos nosotros? ¿Qué tan responsable somos nosotros? Hijo, tienes que cambiar. Sí, el papá que dice que es creyente, fumando, diciendo malas palabras, tomando bebidas alcohólicas, la mamá diciendo groserías, un mal carácter, irritable, gritando, a la ley y al testimonio. Entonces, en verdad, si queremos que nuestros hijos no se aburran, busquemos y vamos a pedir a Dios que los hijos busquen de Dios, pero que vayan y que tengan ese encuentro con el Señor. Queridos hermanos y amigos, se los puedo decir por experiencia como padre. La pandemia ha cambiado muchas de las rutinas de la vida. Según los investigadores de este grupo Barna, es difícil determinar qué ha causado que los creyentes dejen de ver los servicios de la iglesia en línea o cambien de iglesia. Bueno, aún dentro de la investigación de ese grupo dicen que es difícil determinar, bueno, dentro de su investigación, pero la Biblia es muy clara. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y bueno, ahí está la respuesta, Mateo 24:12. Así es que, queridos hermanos y amigos, aunque haya encuestas, pero sin embargo, en la palabra de Dios encontramos toda la respuesta. Continuemos. El 68% de tiempo para la oración y el apoyo emocional. Bueno, así lo ponen estos investigadores. Y bueno, quiero decirles que es importante hoy en día que estemos orando. Si no se puede salir de la casa, bueno, busquemos el momento de la oración. En la Iglesia Cristiana Internacional se ha establecido el Plan Daniel, 40 días de ayuno y oración. 40 días que se terminan el 17 de diciembre, los 40 días, para orar como lo hacía Daniel 3 veces al día. Y nosotros aquí en California oramos a las 7 de la mañana, a la 1 de la tarde, a las 7 de la noche. Ahora pregúntate, ¿estás orando en esos horarios? ¿O tan solo cuando oras por los alimentos? Bueno, tú solo sabes que los árabes, los que tienen la religión islámica, ellos tienen 4 oraciones al día. 4, no 3, 4. Y donde quiera que ellos estén, se hincan
Si están en una oficina, si van en un transporte, a mí me tocó en un avión, de qué manera a su hora de la oración, ahí los árabes, ahí se hincaban a un lado del asiento, o se iban a la parte de atrás del avión y ahí se hincaban con su mirada a su mezquita. Y quiero comentarles, hermanos, que en verdad nosotros, que ojalá que fuera el 100%, pero bueno, esta estadística que tan solo tienen tiempo para la oración, el 68%. El 44% está buscando un mensaje de esperanza centrado en la Biblia. Y bueno, esta es la invitación. Ojalá que, repito, fuera el 100%. Bueno, que ese 44% pueda encontrar en esos temas, puede encontrar en la predicación, puede encontrar en la palabra de Dios la respuesta a su necesidad. Tenemos este compromiso. Y también otra estadística, y el 35% quiere conectarse dentro de la comunidad de la fe. Bueno, tenemos que, amigos y hermanos, la gente está necesitada. La gente, lo primero que dice, es que yo tengo una religión. Bueno, acuérdate eso, que la religión no salva. El que salva es el Señor Jesucristo. ¿De acuerdo? Y dice Jeremías, capítulo número 29, y vamos a leerlo. Jeremías 29, versículo número 13, que a la letra dice de la siguiente manera: y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Una vez más, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Así es que a ese porcentaje, de acuerdo a esta estadística, bueno, yo quiero decirte, tú no eres un porcentaje. Tú eres una persona creyente o que tienes poco. Tenemos la necesidad. Y aquí está la promesa. Me buscaréis y me hallaréis. ¿Pero qué necesitamos? Buscar a Dios de todo corazón. A pesar de los cambios causados por el COVID-19, muchos permanecen cerca de la iglesia y recurren a las comunidades de fe en busca de apoyo. Y ahí entramos los que ya tenemos más años en el Evangelio. Tenemos que ayudar, tenemos que apoyar a los nuevos creyentes. Tenemos que hacerlo. ¿Cómo? Llamándoles por teléfono, orando con ellos por teléfono, a no poder estar con ellos presencialmente, impulsarlos, leerles la Biblia, invitarlos a un estudio bíblico, como por ejemplo este. Y también quiero mencionar, pero está claro que hay congregantes de todo este país, siguen buscando el apoyo de una comunidad eclesiástica. Y dice en el Evangelio, según San Juan, en el capítulo 6, versículo 68, de la siguiente manera: le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Tú tienes palabras de vida eterna. Así es que, ¿a quién vamos a ir? Y quiero comentarles algunas estadísticas acerca también de las transmisiones. Acerca de esto, hermanos, de los cultos, de los servicios o actividades online, está la estadística que el 96% de las iglesias están transmitiendo servicios en línea. Ante esta situación, los pastores, los líderes se están preocupando para que haya un espacio en alguna red social para predicar. El 96%, que es un porcentaje muy alto. Pero, hay un pero.
48% de los congregantes declararon no haberse conectado. Bueno, para mí como pastor es un dato triste de congregantes que tienen años, que se les dice, mira, hay un servicio, hay un estudio el domingo, hay un estudio el lunes o el martes o el miércoles o el jueves o el viernes. ¿Y qué creen? No se conectan. Están afanados por sus actividades, están afanados en no separar algún espacio. Están afanados. Pero quiero decirte a la ley y al testimonio. Si quieres ver un cambio en tu hija, en tu hijo, tenemos que empezar nosotros como padres a poder ver, que vean nuestros hijos, que en verdad tenemos el testimonio de que estamos buscando de Dios. Dice en Mateo 24:14, y pues como una referencia bíblica de lo que acabo de mencionar, y dice así, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Se están utilizando todos los medios para predicar, y aquí se está cumpliendo la palabra de Dios. Quiero mencionar que dentro de ese otro porcentaje, solo el 40% lo hace a su iglesia regular. Es decir, del 100% de servicios online o en red, tan solo el 40% lo hace uniéndose a su propia congregación. Y el otro 60%, pues escuchando diferentes predicadores. Y bueno, ojalá que ese predicador que tú escuchas o ves esté conforme a la palabra de Dios. Le preguntaba a una congregante, ¿por qué no se conecta a la iglesia? Ay, es que tiene una mala imagen, es que no se ve muy bien la imagen. Quiero decirles que estamos aprendiendo. Se necesita para tener una buena imagen, una buena iluminación, buenas cámaras, buena señal de internet. Y te has preguntado si la iglesia a la que tú vas tiene todos los recursos, ofrendas, das diezmo para que la congregación en la que asistes tenga todo el equipo necesario, porque se requiere no tan solo un equipo, programas de cómputo, enlaces, pagar anualidades para poder transmitir, etcétera. Entonces hay quienes dicen, no, mejor me voy a donde se vea bien la imagen. Pero pregúntate, ¿estás cooperando para que en tu iglesia tenga el equipo adecuado? El 15% realizan otra actividad mientras está la transmisión. Y bueno, en vez de dedicar ese tiempo de 40 minutos, una hora y media, etcétera, muchos están viendo la televisión, muchos están haciendo otras cosas. Recuerda que cuando vamos al templo, vamos para tener el momento de adoración, de oración, de escuchar la predicación. Es importante, amigo y hermano, que dediques de manera especial el tiempo para que no haya nada que te distraiga. Y verás que el alimento será un alimento más nutritivo. 16% de las conexiones son personas no cristianas. Bueno, qué bonito, ¿verdad? Hay personas que en su desesperación están buscando por internet, y qué bueno cuando localizan y dicen, yo no sabía de este programa cristiano, y qué bueno que se están quedando a escuchar la palabra de Dios. Y ojalá tú seas de ese 16% que hoy te lanzaste a escuchar este tema. Acerca del pastoreo en estos tiempos de pandemia, el 49% de los pastores considera que ha sido difícil adaptarse. ¿Y sabes por qué? Porque si en la casa del pastor no tiene el equipo necesario, una vez más, la computadora, señal de internet, los programas,
la iluminación para poder transmitir. Para muchos pastores ha sido difícil. Y sobre todo, para que aún nosotros tenemos que estar aprendiendo cómo hacerlo, cómo editar, cómo revisar el archivo, cómo elaborar una presentación, como por ejemplo, tú me estás escuchando en voz, pero hay un equipo de producción que está editando para que vea, no tan solo escuche la voz, sino veas una presentación al mismo tiempo. Y para muchos pastores es difícil porque se requiere de un equipo de trabajo externo. Y también el 30% de los congregantes reporta haber contactado a sus pastores. Qué bonito que tú seas uno de ellos. Muchos se quejan, es que el pastor no me llama. Es que el pastor no me habla. Ahora pregúntate, ¿tú le llamas al pastor? Muchos de los pastores ya son ancianos. Ya son personas de edad. Yo te pregunto, ¿tú eres dentro de ese 30% que le llamas al pastor para ver cómo está, para saludarlo? Si nos vamos a la estadística de salud, en que recomienda que los adultos mayores no salgan de su casa, pregúntate, ¿y por qué los pastores están en primera línea? ¿Por qué esos pastores están asistiendo a los cultos? ¿Por qué están predicando la palabra de Dios en el templo, en la oportunidad que haya? ¿Por qué ellos y no todos? Bueno, primero por amor a Dios y por amor a las personas. Pero es importante que ojalá tú seas de un porcentaje que vaya incrementándose en que también te comuniques con tu pastor, no tan solo para comentarle alguna necesidad, sino también para orar con ellos. El 15% se ha conectado a alguna reunión de oración. 15%. Yo estoy viendo el trabajo de los grupos, de las mujeres, de los varones, de los jóvenes, de los directivos, de los pastores, que intentan motivar y decirle a su grupo, conéctense, vamos a orar 5 minutos, 10 minutos. Y imagínate, por decirte un número, de 50 mujeres, ¿cuántas se conectarían? Pues qué bueno que fueran las 50, pero la estadística es que tan solo el 15%, si fueran 100 mujeres, tan solo 15. ¿Y qué pasa con las demás? ¿Qué pasa? Tan solo habrán mujeres necesitadas que necesiten orar. Una vez más, ¿te das cuenta cómo tenemos que tomar la decisión de esforzarnos? Solo el 12% se ha conectado a grupos de estudio bíblico. Y Juan, capítulo 21, versículo 15, dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Dice así, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Y aquí está nuestra responsabilidad, hermanos pastores, hermanas ministras, de poder enseñar, dar el alimento a la congregación. Es una gran responsabilidad. De la ayuda mutua en la iglesia en los tiempos de pandemia. Las iglesias informan que han apoyado a su comunidad a través de la distribución de alimentos o suministros en un 33%. ¿Te das cuenta? No es un alto porcentaje. Atención a los adultos mayores en riesgo, tan solo un 19%. Un 19%. Y la pregunta, ¿quién debe de suministrar? La iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Niños, jóvenes, adultos, varones, mujeres. Qué bonito que la iglesia nos organicemos para brindar esa ayuda. La cuarta parte de las iglesias no tienen acciones para responder a las necesidades de sus miembros. Y tal vez dirás,
Bueno, pastor, yo no he recibido ninguna despensa. Ahora pregúntate, ¿ofrendamos? ¿Ayudamos? Quiero comentarte que yo fui responsable por un año de un banco de comida. Y eso significaba mi camioneta, levantarme muy temprano y con dos varones de la iglesia que me hacían favor de ayudarme, íbamos al banco de comida. Pagaba con la cuota de donación y después nos formábamos para poder ingresar al banco de comida y poder a través de pallets o a través de cajas ir cargando, seleccionando fruta y después cargar la camioneta, cargar el remolque, llevarlo al templo, seleccionar lo que estaba bien, hacer las despensas y entregamos por semana más de 80 despensas. Pero quiero comentarte que bonito cuando se ayuda, pero te doy otro dato. Cuando pedía ayuda, ¿quién podía acompañarnos para seleccionar? No había nadie. O cuando se pedía ayuda para hacer las despensas, muy pocos. ¿Te das cuenta? Por eso dice la Biblia que más bienaventurado es que es dar que recibir. Entonces es importante que tengamos esta educación, no tan solo de dar despensas, de dar alimentos, sino ayudar, no criticar, sino ayudar, mandar dinero a las ofrendas. ¿Para qué? Para que haya en finanzas el dinero para poder adquirir esos alimentos y entregarlo a los necesitados. Estoy terminando. Romanos, ¿a quién se debe de ayudar? Bueno, lógicamente, hermanos, a los necesitados, pero quiero enfatizar algo. Romanos 15:27. Dice la palabra de Dios, pero les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Es decir, no tan solo es entregar la palabra, sino también es la ayuda en los aspectos materiales. Y hoy en día, en este tipo de pandemia, se necesita. Pero quiero comentarte también lo que dice Gálatas en el capítulo número 6, versículo 10. Gálatas 6:10. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. ¿Y quiénes son todos? Los vecinos, la comunidad. Pero escucha bien, y mayormente a los de la familia de la fe. Y mayormente a los de la familia de la fe. Cuando me dicen, pastor, hay que dar despensa a la comunidad, desde luego, si está en nuestras posibilidades, lo vamos a hacer. Pero repito, se necesita ayuda, se necesita donar para poder, hermanos, preparar esas canastas de despensa. Pero dice el apóstol, mayormente a los de la familia de la fe. ¿Cuántos están sin trabajo? ¿O cuántos hermanos, aún en otros países, están padeciendo por las inundaciones y que se quedaron sin nada, sin colchones, sin estufa, sin nada? Y bueno, qué bueno que gracias a Dios hay corazones agradecidos que apoyan, que se da y que el área de finanzas de cada congregación se prepara y envía esa ayuda. Bendito sea nuestro Dios. Y hermanos, qué importante que dentro de las finanzas de la iglesia, y fíjate lo que está pasando en tiempos de pandemia, la estadística, la encuesta, el censo, las ofrendas y los diezmos se han reducido
en un 68% en promedio. Uno dice, pues no voy al templo, pues no ofrendo. Pero sin embargo, pregúntate, para que ese templo esté funcionando, así como en la casa, hay que pagar luz. Hay muchos templos que son rentados. Hay que pagar el gas si tienen cocina. Hay que pagar los servicios de basura, todos los servicios. Y si adquirieron la propiedad, hay que pagar el mortgage. Hay que pagar la hipoteca. Y la estadística, tristemente, es que las finanzas a nivel general se han reducido un 68%. Imagínate en tu casa. Tú trabajas y te dice en la empresa, ya no te vamos a pagar el salario completo. Ahora te vamos a pagar el 68%. ¿Y tú qué vas a decir? No, es que yo necesito el total porque necesito pagar. Bueno, de igual manera, piensa por favor también que así es la congregación, así es el templo en donde tú asistes. Retos en medio de la pandemia. Desarrollar los servicios en línea para que pueda ser un medio efectivo de adoración. Establecer reuniones de oración y de estudios bíblicos. Usar las redes sociales para evangelizar. Y dice en Efesios 6:18, y también es un pasaje muy hermoso, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Dar atención telefónica a los congregantes. Organicémonos, pastores, directivos, vamos a organizarnos para atender telefónicamente a todos los congregantes. Adoptar los medios electrónicos para la entrega de ofrendas y diezmos. Que el área de finanzas vea la manera de, en el banco, ver de qué forma se pueden hacer esos depósitos. Hoy en día hay muchas formas, pero necesitamos que haya ofrendas en el arca de la iglesia. Doctrinar con la Biblia en mano acerca del cuidado de nuestra salud. ¿De acuerdo? Ser prudentes. Y quiero solamente terminar con dos últimos textos, Hebreos 10:25. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Y no tan solo me refiero a que si ya no vas al templo, me refiero a enlázate a los cultos vía en línea, vía redes sociales, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Ya Cristo viene. Y dice el último texto, Efesios 5:16, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Cristo viene muy pronto. Cristo está a las puertas. Y yo quiero invitarte con este subtema, la iglesia en estos tiempos de pandemia. Yo quiero invitarte una vez más, que tu amor a Dios no se enfríe, que tu amor a Dios no se enfríe, que no te alejes, no tan solo de la iglesia, del templo, no te alejes de los servicios en línea, sino aprovechemos todo momento. Y permíteme culminar haciendo esta oración. Buen Padre, que estás en el reino de los cielos, yo te ruego, Señor, que este tema de estadísticas, de censos, de encuesta, que nos da una triste realidad, el amor de muchos se enfriará. Y lo estamos notando con estos datos. Pero, Padre, hoy te ruego como el profeta Habacuc, aviva tu obra en medio de los tiempos
en medio de los tiempos, dala a conocer. En la ira, acuérdate de tu misericordia. Yo te pido, oh Padre eterno, aviva el corazón de aquellos que se han enfriado, aviva las vidas de aquellos que se han alejado, aviva, Padre, y siga avivando a aquellos que son constantes y te buscan. Avívanos, por favor, avívanos para que cuando tu Hijo Jesucristo venga por nosotros y que ya no tarda, nos vayamos todos a la ley y al testimonio y que podamos decir como testimonio, somos hijos tuyos y estamos en comunión contigo. Padre, te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Que el Señor les bendiga. La paz de Dios.